Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Caja Musical, hoy lunes 26 de enero del año 2026, nuestro último día de calor de la semana, porque bueno, ya mañana vamos a amanecer con temperaturas en los 30 y tantos y bueno, va a haber hay warning de congelamiento, de freeze para en las primeras horas de la mañana, cerca de las 6:30, 7 de la mañana. Entonces, bueno, hoy estamos disfrutando un par de días bastante soleados y calientes que tuvimos. Y ya mañana tenemos bueno, parte de esta tormenta, ¿no? Que está en el norte de los Estados Unidos y Canadá, que ha dejado, bueno, 17 muertos en varias ciudades del norte por el tema del frío. Mucha nieve en Chicago, en Washington, D.C. y también para la ciudad de Nueva York, entre otras. Veíamos también el día de ayer los finales de conferencia del National Football League y se veía mucha nieve en Denver. Y bueno, en Boston, si bien en Foxborough obviamente no jugaron porque estaban jugando en Denver, pero tenían fanáticos en el estadio y una buena cantidad de nieve, sí señor. Pero bueno, no vamos a hablar del clima hoy, pero quería comentar esto. También agradecer a Efraín González, como siempre, por la asistencia. Gracias a él estamos llegando a ustedes vía remota el día de hoy. Y bueno, a todos los que se van conectando también, muchísimas gracias. Nuestras redes sociales, @más100fm para la estación y @caja musical _ para este programa. Como les comentaba, bueno, hoy 26 de enero del 2026 vamos a estar hablando con nuestro amigo y compañero y dirigente y activista político Jorge Molina, que nos acompaña eh, vía videollamada. Y bueno, vamos a hablar un poco de actualidad que tiene que ver sobre todo con el tema de Venezuela, entre otras cosas. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos Buenas noches, escuchas? Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenido. Eh, Gracias por acompañarnos el día de hoy. De manera remota, pero ahí estamos. Bueno, ahí nos vemos los dos en pantalla para los que se conectan a través del fanpage y para los que nos escuchan a través de www.masnfm.com. Ya está nuestro invitado con nosotros. Eh, Está un poco montada la imagen una sobre otra, pero ahí estamos. Ay, mil gracias, Efraín, como siempre, resolviendo. Y bueno, nada, te escucho claro y fuerte. ¿Cómo has estado, Jorge? Entrando una vez en materia, ¿cómo ves el tema de Venezuela, ¿no? El tema de la transición, el 3 de enero, empezando el año, hace ya 23 días, bueno, amanecíamos con esta sorpresa, ¿no? En horas de la madrugada, el tema de, bueno, no sé, yo lo llamaría la extracción, ¿no? De Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en pleno corazón de la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, algo como sacado de películas, algo que no sucedía en las Américas desde la invasión de Panamá y la extracción de Noriega. Bueno, ¿cómo, ¿cómo viviste esas horas, no? A mí me despertaron a la 1 de la mañana, un y tanto. Y ¿qué te ha parecido y cómo va, no? Porque se supone que, bueno, sería una primera fase quizás. ¿Cómo ves todo esto, no? Para comenzar ya de una vez a hablar el día de Bueno, hoy. Ignacio, como dirían ellos mismos, amaneció de golpe esa noche para todos los venezolanos. Fue una noche muy dinámica. Creo que los que estamos en el exilio y los que estaban en Venezuela, pues convertimos esa noche en una noche muy larga y una noche de muchas expectativas, que no Ujú. necesariamente se vieron cubiertas desde el punto de vista emocional. El tema Venezuela en este momento, pues es un tema sistemático, es un tema bien complejo, porque están las emociones de por medio, las necesidades, las añoranzas, los deseos de los que están en Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela, que no dejamos de ser venezolanos. Es un tema bien complejo porque toca matices dentro de Venezuela para los venezolanos allá y tiene sus matices para los venezolanos que estamos fuera de Venezuela. Entonces no es muy fácil resumirlo en pocas palabras, porque pues la política, lo que se ha dicho hasta ahora es como algo confuso, a pesar de que sabemos que han ido ocurriendo cosas concretas, no hay un mensaje claro que nos deje saber cuál es la hoja de ruta. Sí, el famoso tema de que
que es una primera fase de 2 o 3 fases para lograr finalmente una transición a la democracia. Importante recordar, o quizás a la gente, los hispanos que nos escuchan, que no necesariamente, o sea, que no son venezolanos, obviamente, pero de otras nacionalidades latinoamericanas, explicar un poco, ¿no? Por ponerlos en contexto, porque no es tarea sencilla desmontar todo un aparato, eh, bueno, sí, criminal en algunos casos, un aparato No político nos que cabe duda que es un aparato criminal. tiene más de 20, tiene 26 años, ¿no, Jorge? Entonces, Sí, no, y es un aparato criminal. no lo puedes Eh, desmontar, pero no lo puedes desmontar en un día, me refiero. Entonces, no, no, obviamente, de la hecho, transición no puede ocurrir en un día. una de las cosas que estuvo diciendo Donald Trump en algunas de sus intervenciones fue que la experiencia pasada de Irak y Libia le dijeron que dejar el país acéfalo no es necesariamente prudente, pero nosotros tenemos en nuestra historia latinoamericana transiciones que han ocurrido despacio, donde los regímenes se han desmontado lentamente. Pasó en Chile con Alvin y el mismo Pinochet, que terminó siendo pues ministro de Defensa por bastante tiempo. Luego estuvo en el Congreso. Inclusive en Panamá, muchas de las personas que formaron parte de la Junta de Gobierno también eran personas que estaban en el gobierno cuando Noriega. Y para nuestros compañeros latinoamericanos, probablemente lo que más queremos dejarles saber nosotros los venezolanos es que no es fácil también entender que la transición va de la mano de los hermanos Rodríguez cuando ellos han sido en primera persona parte del aparato criminal. Eso es una Sí, realidad, eso es palpable. es un tema, claro, nosotros como venezolanos lo tenemos muy claro, quizá en otros latitudes no sea así. Muchas veces también uno lo escucha con los americanos, bueno, ya puedes regresar a tu país porque No, ya no está maduro, que ese es un tema que vamos a tratar más adelante en el programa, pero volviendo al tema central o con lo que comenzamos, ¿no? Hoy, eh, es odioso, obviamente, a veces las negociaciones son complicadas, pero Estados Unidos, que siempre se ha caracterizado por ser un país que funciona o donde su gentilicio, bueno, la gente funciona, es muy pragmática para todo, ¿no? Y obviamente, ¿con quién vas a negociar? Con el que ostenta el poder, ¿no? Por la fuerza, obviamente, porque el chavismo se ha mantenido con tácticas, obviamente, con mucha represión, con censura, eh, amañando elección tras elección, etcétera, etcétera. Pero ellos finalmente son los que ostentan todavía el poder bueno, pues es un principio real. de la real política, o sea, Ujú, correcto. quienes pueden negociar las cuotas de poder son quienes pueden ejercer la fuerza, no desde el punto de vista físico o desde el punto de vista de dinero. No hay otra manera. Por eso, evidentemente, en este momento ellos son quienes pueden negociar los mecanismos de transición, tanto dentro de Venezuela, a lo interno, como de manera macro desde el punto de vista geopolítico. No tenemos otra alternativa, los venezolanos demócratas y la gente común, que esperar unos resultados que terminen siendo favorables. Afortunadamente, la administración de Trump ha sido reiteradamente nos ha dicho que vienen elecciones. No sabemos cuándo, pero que vienen. O sea, que es una promesa de su parte. Lo que sí también tenemos que estar claro es que nosotros necesitábamos la ayuda de la fuerza. Sin el uso de la fuerza, nunca estuviésemos en este lugar en el que estamos. No, Obviamente, no habría, Jorge, obviamente sin el uso de la fuerza y la cohesión y la presión real y no diplomática, que sabemos que tiene años y no ha funcionado. eh, Sin esa presión y sin esa fuerza o ese ejercicio de fuerza que se realizó el 3 de enero, obviamente no habría 200, hasta la fecha, hasta hoy creo que eran 260 y tantos presos políticos liberados, ¿no? no, mira, Excarcelados, mejor dicho, porque todavía tienen medidas cautelares, pero excarcelados. Y eso no es porque, ay, qué bueno, los hermanos Rodríguez, bueno, se dieron cuenta que no. no. Obviamente por la presión que ha ejercido la administración actual, ¿no? De los Estados Unidos. Pero eso es favorable que esté pasando, Sí, Ignacio, claro, porque sin duda. nosotros nunca con todas las huelgas, marchas, todos los mecanismos democráticos, acudiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acudiendo ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional llamó a los testigos fueron y rindieron testimonio. Nada fue válido, nada fue posible para los venezolanos.
definitivamente el uso de la fuerza fue necesario para que comenzara este mecanismo de transición, al que yo, conociendo el monstruo desde adentro, le veo mucha resistencia. O sea, ellos sí van haciendo las cosas, pero yo siento mucha resistencia de parte del chavismo y de la alta jerarquía de hacer las cosas. Se Eh, dice, se dice, Jorge, que hay dos grandes bandos, ¿no? Los que son más pragmáticos, quizás encabezados por Delcy y Rodríguez y su hermano, y un grupo afín a ellos que, a pesar de los discursos que puedan dar en eventos públicos, a pesar de todo el pataleo, igual van, eh, digamos, ejecutando todo lo que se les está pidiendo desde acá, como la nueva ley de hidrocarburos, como el tema de la pronta apertura de la embajada estadounidense en Caracas, como el tema de la liberación de los presos políticos, etcétera, etcétera. A pesar del discurso ideológico, lo van haciendo y quizás un ala más radical y que tiene más que perder porque están en la lista de los buscados, etcétera, que quizás sea esa piedra de tranca a la que tú te refieres, ¿no? Los que están más yo a eso le renuentes. tengo una lectura, Ignacio, eso no es una casualidad, Mm, porque muy a pesar de que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez están acusados de corrupción, forman parte del régimen, ellos siempre se han caracterizado por, probablemente por ser el ala civil, perdón, de establecer esquemas de negocio y de legitimación de capitales, más que de los temas que fueron acusados quienes tenían recompensa, que son temas de narcotráfico, de terrorismo, derechos eh, humanos. derechos humanos. Sí, los Rodríguez y su ala se han mantenido mucho más al margen. O sea, si nos vamos un poco a la historia, si Rodríguez está más involucrada en temas de negociación de petróleo, en temas de negociación de oro, en esquemas de lavado de capital, en patrocinio de fundaciones con carácter político en Europa, incluso aquí en Estados Unidos. O sea, su carácter ha sido mucho más civil y por eso yo creo que las posibilidades de que ellos vayan en algún momento a enfrentarse a la justicia son menores. Tienen mayor capacidad, mayor plasticidad para adaptarse a la situación política y inclusive a la situación jurídica. Pero quienes están comprometidos, sobre quienes pesan recompensas, la cosa es más compleja y definitivamente esas personas tienen menos posibilidades de encontrar una solución con facilidad y pues tienen que tratar de jugar a seguir teniendo presos políticos, a seguir teniendo extranjeros detenidos. Necesitan aferrarse al control porque es que esa es su moneda de cambio. Eso es lo que ellos van a presentar para poder tener algún tipo de garantías de libertad. Y evitar que el destino sea el mismo de Maduro y su esposa, Por ¿no? completo. Quienes estamos en este país hemos escuchado testimonios de quienes han estado en una cárcel federal. eh, De hecho, las condiciones de las cárceles federales aquí están justo en ese límite que no se te rompe el derecho humano, pero te llevan hasta ese nivel, o sea, está allí. Tú eres una persona que tiene pocas libertades, por no decir ninguna. Entonces, Sí, pues, claro, el tema, porque a ellos la acusación que pesa sobre ellos es bien delicada, ¿no? El tema de terrorismo, o sea, narcoterrorismo, el tema de conspiración, lavado de capitales, son una serie de acusaciones bien fuertes que acarrean muchísimos años de condena, ¿no? De pena en caso de ser condenado. Entonces, yo me imagino que altos personeros, bueno, dos de ellos, que siempre han llamado el número dos del régimen, ¿no? Coloquialmente, y al ministro de la Defensa, que ambos están en esa lista, me imagino bueno, como bien dices tú, tienen esa opción, ellos dirán, no tenemos otra opción que seguir manteniéndonos fuertes, ¿no? Porque a nosotros sí no nos perdonarían, quizás. sin embargo, yo creo que, dado lo que ocurrió el 3 de enero, Ujú, para mí sería bien inteligente establecer mecanismos de comunicación porque también la historia dice que este país es bien gentil con quienes negocian con ellos. La fiscalía consigue unos acuerdos que son de verdad muchas veces incomprensibles para nuestra humanidad, pues, desde nuestra sencillez, porque nosotros nunca nos vamos a enterar lo que ocurre ujú. tras el telón. Pero este país ha sido muy gentil, o sea, las facultades que tienen estas fiscalías para negociar con personas que han cometido delitos y llegar a acuerdos
son muy flexibles. Yo después de lo del 3 de enero, yo me sentara a negociar porque militarmente hablando no es hasta vergonzoso el papel que jugaron las Fuerzas Armadas Nacionales en el 3 de enero. Porque es que no hubo una correlación de fuerza, independientemente de que los americanos llevaran más tecnología, fue abrumadora, fue avasallante, no hubo capacidad de respuesta de ningún tipo. Más allá de que dijeran que negociaron y las dijeron primero, o sea, no importa cuánto puedan querer desmerecer el evento militar, fue impecable. Sí, no, sin duda. Y ahí tú te das cuenta el tema Del apresto operativo. sí, ¿no? De la diferencia tecnológica, ¿no? Que tiene Estados Unidos con la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Eh, wow, hubo, bueno, sí, 5 heridos leves por parte de las tropas estadounidenses y un helicóptero con daños leves, pero el resto, mira, la fulana batería antiaérea totalmente neutralizada, el famoso anillo de seguridad de, que, bueno, no Cubano. una guardia pretoriana porque son cubanos y no venezolanos, bueno, Bueno, Ignacio, pero nosotros tenemos que hacer una sabemos lo reflexión que allá sucedió. de eso. Mira, el chavismo ha sido una cosa que ha tenido niveles de corrupción tan altos que tenemos que preguntarnos si quienes negociaron los sistemas de defensa antiaéreo en realidad compraron un sistema antiaéreo de defensa pensando en la defensa inclusive de la revolución, ni siquiera de la nación, porque obviamente la nación no fue. Pero es que el chavismo ha estado tan lleno de corrupción que yo he llegado a pensar que quienes negociaron con los rusos y con los chinos, los sistemas aéreos de defensa y los radares compraron chatarra o Por calidad. negocio, por negocio y para hacer dinero, simplemente. Sí, porque es que, o sea, esto tiene varias hipótesis. Yo me imagino que Venezuela, más allá del evento que es importante para nosotros, hoy estarán los cuerpos de inteligencia americanos analizando la capacidad de los muy pregonados radares chinos. Ujú. No pudieron presentar resistencia, o las baterías antiaéreas rusas tampoco. Entonces, o esta gente, como todo está acostumbrado a robárselos, se robó los reales, o definitivamente la superioridad militar de Estados Unidos lleva varios lustros a los demás países del mundo. Hay una lectura interesante porque te pones a ver, y como en la mayoría de los regímenes autoritarios, al final, digamos, la fuerza de las fuerzas, o sea, el poder de las Fuerzas Armadas, perdón, al final solo les sirve para ejercer eh, presión, Interna. daño y represión interna, ¿no? Ajá. Para la gente que alza su voz, que está en busca de libertad, en busca de defender sus derechos, ahí sí son muy fuertes porque obviamente estás yendo contra una población civil desarmada. Pero a la hora de la prueba, a la hora de la verdad, bueno, ahí está el ejemplo de lo que sucedió el 3 y ejemplos podemos ver muchos. Si nos vamos al Medio Oriente, que obviamente es un contexto totalmente distinto, entra el tema religioso, el tema fanatismo, etcétera, más allá de la cháchara ideológica que pueda tener el régimen en Venezuela. Y con todo eso al final, bueno, sí, ahí entran el factor de los mártires, etcétera, que es más difícil de combatir. Y bueno, obviamente ahí Culturalmente sí somos dos pueblos distintos. sí. No, Nosotros, pero ahí sí, obviamente, a los Estados Unidos le cuesta mucho más porque, bueno, entra ese factor en juego, pero con todo eso al final, tú ves que eh, sale, bueno, a Saddam Hussein lo derrocaron, a Gaddafi lo derrocaron. Que lo que sucedió después, bueno, eso está para debatirlo y obviamente, y lo menciona el presidente Trump, ¿no? Que él no quería que sucediera lo mismo. Y obviamente, porque si tú dejas un vacío, un vacuum, como dicen acá, bueno, la cosa se descontrola y bueno, viene la anarquía, etcétera, y distintos factores o grupos pueden tratar de tomar el poder por las armas, ¿no? Y uno sabe cómo empieza eso, pero cómo no termina, ¿no? Entonces bueno, yo, quizás, yo, yo tengo un punto de vista bien distinto. Yo creo que en Venezuela siempre para mí un escenario armado no estaba tan complicado como lo harían saber, o mucha gente presumió que el escenario armado sería una cosa calamitosa. No, porque es que el régimen era muy bueno enfrentando a gente desarmada. Pero yo soy ujú, venezolano y yo sé que no está en nuestro corazón como
como tampoco creo que esté en el corazón de otras culturas latinoamericanas y caribeñas. O sea, yo de verdad no veo por ejemplo, hermanos dominicanos cayéndose a plomo contra hermanos dominicanos, porque eso no forma parte de nuestra cultura. Nosotros no somos como la gente de Oriente Medio o de Lejano Oriente. Esa gente culturalmente, ellos tienen una costumbre de guerra bien distinta. Nosotros culturalmente somos parranderos, todo para nosotros es un relajo. Siempre buscamos la conciliación. Es difícil ver conflictos entre hermanos, así, conflictos a morir. No es común, no forma parte de nuestra cultura. Yo siempre he sido de la tesis que cuando enfrentaran una fuerza de física, no política, una fuerza bélica, iba a ocurrir lo que ocurrió y yo dudo yo de verdad tengo serias dudas de que haya una respuesta de venezolanos alzándose contra venezolanos si están en igualdad de condición. Porque lo que hubo fue un exceso de opresión y una vez comprobado lo que sospechamos durante mucho tiempo, que es que habían fuerzas militares cubanas, pues no cabe mucho espacio a la duda de que muchas veces los comandos estuviesen en manos de esas personas y bueno, pues dirigieran esos brotes tan absurdos de represión que tuvimos. Pero es que era gente desarmada, eran muchachos con cartones, con escudos de cartón. No es lo mismo enfrentar muchachos con escudos de cartón que un ejército bien estructurado y con una capacidad bélica mediana, mucho menos una importante. Entonces yo no creo que vayamos a caer en una guerra civil o en cosas por el estilo. Creo que pueden haber pequeños reductos de resistencia y yo creo que va a prevalecer sobre todo el espíritu democrático que hay en el pueblo venezolano. Los latinoamericanos en términos generales somos bien dados probablemente por la cultura occidental, por la influencia importante que ha tenido Estados Unidos sobre toda Latinoamérica. Nosotros somos culturas que tienden a los pactos, a los diálogos. eh, no nos vamos a esos extremos con tanta facilidad. Son, Históricamente, creo que en Latinoamérica el país que ha tenido más dificultades para enfrentar situaciones y dirimirlas de manera pacífica, pues han sido nuestros hermanos colombianos. Y aún así, a pesar de que han tenido muchísimos movimientos guerrilleros, insurreccionales, autodefensa, siempre han tenido un gobierno elegido democráticamente y siempre han tenido el mecanismo de la democracia como salvoconducto para dirimir y para llevar adelante la sociedad colombiana. Entonces, en Latinoamérica yo no nos veo en un escenario muy complicado y en Venezuela mucho menos. ahí, Jorge, bueno, ese sería, digamos, el análisis de lo que ya pasó, ¿no? Ahora me gustaría que me dieras tu opinión. Antes quiero leer unos saludos. Me envían saludos acá desde Quebec, Saint-Hubert. Sé que está haciendo bastante frío por allá arriba, gracias. También nos envían saludos desde Chicago, desde Caracas, Portuguesa, Estado Lara y nuevamente desde Caracas. Muchísimas gracias a que van dejando sus mensajes. Jorge, y se habla, o se habla, bueno, en el mundo político, en el mundo también de la comunidad venezolana y obviamente desde los Estados Unidos también se ha hablado de que este proceso hacia la transición va por varias fases, ¿no? Y lo ocurrido el 3 de enero es una primera fase de ello, ¿no? Ahora se hablaba, de acuerdo al presidente Trump, bueno, ahora venía la parte de la reconstrucción y la recuperación económica, era como el segundo, la segunda etapa, ¿no? Obviamente está el tema de las petroleras, que ya muchas de ellas veíamos, inclusive la semana pasada, que estaban pidiéndole a los ingenieros venezolanos que quisieran, dejaran su currículum, etcétera, para pues, abriendo plazas de trabajo. Se está el tema de la reapertura de la embajada y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Por ahí ya se está mencionando el tema de los vuelos directos, a ver si se retoman en algún momento, etcétera. Eh, bueno, ¿cómo ves tú esta segunda fase? ¿Crees que va a ser enfocada hacia ello? O por dónde van los tiros en el buen sentido, ¿no? Tú sabes que la segunda fase está ocurriendo, o sea, para mí es necesaria, pero está ocurriendo no como yo quisiera. A mí de verdad me gustaría muchísimo que hubiese un llamado a elecciones generales. Sin embargo, yo no conozco no conozco cómo están las cartas sobre la mesa. Uno es un mero espectador. Este,
pero cuando me toca hacer una retroalimentación de qué es lo que está ocurriendo, yo veo algo muy interesante y es el cambio de las leyes. Tú nombraste el cambio de la ley de hidrocarburos en Venezuela. Eso viene inmediatamente luego de la reunión del presidente Trump con las 16 personas que gerencian las 16 empresas petroleras más importantes del mundo y donde le dijeron a viva voz en cámara que Venezuela era un país difícil para invertir hasta que no hubiese un contexto jurídico que permitiera poder tener inversiones. En esta nueva ley de hidrocarburos, yo la estuve hojeando y una de las cosas más importantes que se dijo es el regreso de los arbitrajes internacionales y con unas cláusulas que evitan que Venezuela pueda saltar de nuevo esos arbitrajes internacionales. Eso de un modo... Fíjate, y disculpa que te interrumpa ahí porque se me va a ir después, cosa de la edad que uno se le olvida la cosa. Exxon fue el más contundente, quizás, ¿no? ExxonMobil le decía al presidente, mire, nosotros en una primera instancia Dos veces. nos expropiaron los activos, nos debían plata, nos fuimos, nos prometieron que nos iban a pagar todo, volvimos una segunda vez y nos volvieron a embromar. Para que ExxonMobil regrese una tercera vez es muy difícil bajo estas condiciones, tiene que haber reglas claras, etcétera, ¿no? Y ahí entra un poco en juego lo que tú comentas, ¿no? El tema de el Estado de Derecho, obviamente, y la seguridad jurídica, ¿no? Para Yo las voy más empresas. allá de eso. Este, la semana pasada cambiaron la ley de transporte. Eso Correcto. tiene o sea, no parecieran ser leyes que directamente, porque no son leyes que tengan que ver directamente con el mercado petrolero. Pero la ley de transporte en Venezuela era una ley tan absurda que si tú tenías una franja en tu carro, te detenían el carro y pasabas por una cantidad de trámites legales que te hacían todo burocrático y poder modernizar el sistema de transporte y el sistema de producción petrolera y poder llevarlo, va a necesitar que la ley esté regulada. Y cuando cambiaron esa ley, de hecho la cambiaron 2 días antes que la ley de hidrocarburos. Lo que pasa es que mediáticamente no tiene tanta repercusión. Yo dije, un momento, aquí está pasando algo. Y es que van a comenzar ahora en Venezuela a permitir el flujo de vehículos de carga con características atípicas que para nosotros son muy comunes acá en Estados Unidos, que son, sabes, zorras, que facilitan el transporte en Venezuela, transportar un montacarga precisaba una gandola. Eso se eliminó. Y eso, por supuesto, va a hacer que las diligencias industriales se puedan... O sea, yo digo, a mí me llama mucho la atención lo que viene, porque la estructura jurídica que están montando está destinada a favorecer la industria. Ahora, yo te voy a explicar por qué hubiese yo querido que hubiese unas elecciones generales. Tú mencionas ahí el tema, ciertamente, el tema de las elecciones, pero ¿no te parece, Jorge, que para poder tener unas elecciones es muy pronto, obviamente, porque, bueno, está el tema de depurar el CNE, está el tema de depurar el registro electoral, está el tema de las Fuerzas Armadas, que son las que custodian los votos, está el tema de la censura y autocensura que hay de camino a una campaña para unas elecciones, y el tema para mí más importante, y que creo que no, bueno, importante porque en números es muy importante y porque nos atañe a los que en este momento no estamos en Venezuela, el voto en el exterior, ¿no? Estamos hablando que de 9 millones de personas, hay cercana a las 5 millones y tanto que pudieran, o sea, que están en edad de votar y no están inscritos, ¿no? Entonces, ¿no te parece que sería muy prematuro ir a unas elecciones? Porque las condiciones son las mismas que ha habido desde los últimos veintitantos años. Bueno, de pronto es que la ansiedad tal vez me juega un poco en contra porque han sido tantos años bajo presión que quisiéramos tener la libertad pronto. Y tal vez tienes razón, yo digo, bueno, no tienen que ser las cosas como yo quiero, pero me surge una preocupación y es que podamos tener una legislación muy buena y que permita a las empresas petroleras desarrollar su industria petrolera de manera cabal y de manera profunda y que las empresas petroleras funcionen como en una especie de domo protegido y no regresen del todo las libertades civiles a Venezuela.
esos ejemplos existen en la vida real. Hay países africanos que producen petróleo o comercian con minerales y donde en pequeños segmentos geográficos todo marcha muy bien y en el resto de la geografía no están los derechos civiles eh, con goce apropiado. Yo sí creo, lo que pasa es que yo estoy convencido de que la mayoría de los venezolanos, incluso los que están allá, aunque nosotros estemos por fuera, que creo perfectamente y necesitamos pertenecer al padrón electoral, pero en las últimas elecciones quedó demostrado que somos mayoría aún sin nuestro voto. Entonces, darle una base en paralelo mientras vamos desarrollando todo el sistema jurídico institucional, ese marco jurídico, ese framing que va a permitir sostener, bueno, pues vamos a ir desarrollando también pequeñas actividades que permitan, por ejemplo, tú lo acabas de decir bien, vamos a comenzar con el registro electoral. Todas esas cosas de la mano, tú dirías, bueno, vamos caminando en eso. Yo tengo cierta preocupación en la velocidad, en los tiempos. Los tiempos, claro, los tiempos, eh, bueno, en algún momento se dice que los tiempos diplomáticos no son las mismas necesidades de la gente, ¿no? De los ciudadanos de los Totalmente. países. Pero en este caso, los tiempos, o sea, obviamente aquí se le está dando mayor importancia es al aspecto económico. La administración del actual presidente de los Estados Unidos así Bueno, lo está haciendo. hoy Ahora, afortunadamente dijo que, y disculpa que te interrumpa, dijo, bueno, pues ya vamos a ver el proceso de escarcelaciones más acelerado. eso lo escuché hoy, hace un par de horas, me pareció excelente porque Tenemos amigos obviamente en común, lo- tenemos amigos en los común encarcelados venezolanos, nosotros. los venezolanos estamos, ciertamente, los venezolanos estamos, obviamente queremos que el país económicamente resurja, pero el tema de las libertades y volver a la democracia, porque ciertamente lo que tú dices, una apertura económica, pero para seguir bajo un régimen como el actual, obviamente no es lo que la gran mayoría de venezolanos y los venezolanos de bien queremos. Ahora, ahí hay que ver hasta entonces hasta qué punto se logra para esta administración algo que le convenga de todos los sentidos. Bueno, y yo creo que le conviene de todos los sentidos, porque si el país vuelve a ser libre verdaderamente, muchos venezolanos ni siquiera van a tener que los tengo que sacar, no, muchos van a regresar voluntariamente. Claro. Si hay garantías para un regreso seguro, muchos también van a regresar voluntariamente, a hacer vida política, a hacer vida mm, en el ámbito profesional, etcétera. Y, eh, y a Estados Unidos también o sea, por ese lado le conviene, por su tema interno y su política migratoria actual, etcétera. Y eh, las petroleras sí están haciendo dinero y trabajando allá, también feliz todo el mundo, ¿no? Entonces, No, bueno, de hecho nosotros fuimos y eso todavía sería lo ideal. somos un aliado estratégico de Estados Unidos completamente seguro y confiable. Lo Ujú. mejor que le puede pasar a Estados Unidos con respecto a Venezuela es que Venezuela termine, estable, terminemos en un proceso estable de alternabilidad democrática. Eh, Venezuela es un país muy pequeño con una riqueza mineral muy grande, una de las más grandes del mundo. Somos un asunto geoestratégico. Hay cosas que nunca vamos a conocer, Ignacio. En Venezuela no solamente La estamos, cercanía geográfica también juega un papel importante, ¿no? Recordar estamos que al lado, somos el vecino más próximo de Puerto Rico. sí, tenemos frontera directa a través de Puerto Rico, Sí, ciertamente, exactamente. y Entonces, estamos a 2 horas 50 minutos en vuelo de Caracas a Miami. O sea, súper sí, cerca. y nosotros somos grandes proveedores energéticos, de recursos hídricos. Tenemos uno de los, o sea, describir las bondades que tiene ese pequeño territorio a nivel mundial es casi pretencioso. Hay que manejar un poco con humildad, un poco ese exceso de todo lo bueno que Dios nos regaló y que muy mal hemos administrado, como desde siempre. En cuanto a Venezuela, yo tengo un vínculo muy estrecho con muchísimos líderes municipales y regionales en Venezuela y todavía hay mucho miedo. Hay mucho miedo a los colectivos armados, mucho miedo al amedrentamiento, aunque ellos dicen que sienten que no están como en su momento clímax, pero la gente sigue teniendo miedo. Hoy hablaba con una amiga que hoy, después de 10 y cuántos meses, 16, 18 meses de las elecciones, sigue en clandestinidad. Un saludo para ella.
es una amiga del municipio Jiménez en el estado Lara. Ella sigue en clandestinidad y me dijo, yo no me atrevo a salir, Jorge, porque es que me da miedo. Y yo la entiendo, porque es que, mira, los regímenes como el que padecimos los venezolanos tienen una característica bien importante de opresión. Para mí son 5 escalas distintas en que esos regímenes generan opresión. La ¿No primera, te parece, Jorge, a ti no te parece que, como bien, déjame terminar esta idea, Ignacio. Mira, dale, dale, la, dale. la primera medida que utilizan los regímenes como el chavismo es inculcar miedo en la población. Es la menos desventurada y es una cosa sádica. Nuestra población vive con miedo. De allí tenemos a la gente que está en el exilio, que somos nosotros, que somos los exiliados. Luego viene la gente que está en la clandestinidad, que están peor que nosotros. Luego viene la gente que sufre el presidio y después tenemos la gente que muere. O sea, la escala de violencia que ha impreso el chavismo sobre la sociedad venezolana tiene 5 niveles perfectamente definidos. Bueno, hay gente en Venezuela que está aterrorizada y vive en la clandestinidad, gente que está con miedo en sus casas y ha sido sistemático el régimen en hacer que la gente tenga miedo, porque se llevan presos a esposos, hermanos, hijos, primos, menores de edad, menores de 11, de 9 de años, presos. Entonces la gente tiene miedo. Entonces, aún después del 3 de enero, tenemos mucha esperanza, tenemos mucha confianza depositada en el liderazgo de este país, tanto en su presidente como en sus secretarios de Exteriores, Estado. Ujú. sí, de su secretario de Estado, pero seguimos teniendo miedo. Lo que te quería comentar ahí, que era precisamente, ¿no te parece a ti, y tomando un poco las palabras de tu amiga que está en Venezuela, que te dice que tiene miedo, obviamente, como es natural, pero que ella que no ha notado la misma fuerza? ¿Te parece que quizás ahí el número 2 del régimen, por miedo a posibles consecuencias, tiene, digamos, amarrado, como se dice coloquialmente en Venezuela, tiene amarrado a sus locos? No creo, yo creo que está más ocupado, en vez de estar tan ocupado en el tema de la represión interna, Ujú. está bien ocupado de ver cómo salva su pellejo. Creo que tiene otros asuntos que ocuparse. Viéndolo como que si fuera un ministerio, está ocupado más de los asuntos externos que de los asuntos internos. Interesante esa lectura, porque bueno, yo siempre he sido de lo que piensa que ahí quizás desde el punto de vista ideológico, la llamada revolución, yo creo que salvo Chávez en su momento y uno que otro de los más allegados, al final siempre ha sido un discurso para manipular, porque al final no hay una base ideológica, sino para precisamente en el discurso, porque bueno, todos ellos son grandes capitalistas y han estado todos ellos prácticamente, esos personeros, bueno, en hechos de corrupción, y, Mira, y el, pasaron de ser gente en su mayoría muy humilde a multimillonarios, ¿no? el- Entonces, el cha- el chavismo, tú diste en el clavo, mira, el chavismo no tiene capacidad de reacción de manera independiente si no hay alguien que los mande. Y tú dijiste mm, algo muy importante, el punto de vista ideológico. Lo que forma una ideología es el legado. El chavismo, el legado en realidad, el chavismo no tiene ningún legado porque el chavismo hoy no puede agarrar un libro y decir, este libro es el legado de lo que es el chavismo. El chavismo no tiene un libro, no tiene... los nazis tienen un libro. ¿Eh? O sea, el comunismo tiene centenares. ¿No? El chavismo no tiene liderazgo ideológico. Por eso mismo ellos dependen absolutamente de una orden. Ellos son una estructura completamente vertical que ha permitido, lo único que ha horizontalizado el chavismo es la pobreza y el alcance de sus funcionarios a delinquir en el alcance que pueden, en la medida que pueden desde los más bajos, yo siempre comento, mira, en Venezuela el chavismo fue tan radical que le dio poder a los porteros de un hospital y los porteros del hospital se convirtieron en tramadores de negociadores de permisos. ¿Cuánto sí, me la puede? corrupción, la corrupción, Generalizada.
Sí, generalizada y sin freno, ¿no? Porque completamente. sí, a todo nivel, y ese ha sido, bueno, el gran desfalco de Venezuela a lo largo de estos 26 años ha sido ese, precisamente los altos niveles de corrupción. Y como bien dices tú, desde la persona en la escala, digamos, más humilde, en la escala de trabajo, hasta, y obviamente en el estamento militar, donde ha habido muchísima corrupción, hasta también mucha clase media y clase media Sí, alta claro. educada, con posgrados en el exterior, etcétera, que se prestó para eso, para hacer más dinero, sin importarle que el país estuviera cayendo a pedazos con el tema de Cadivi. Recordemos, todos recordamos los casos de los contenedores de comida podrida en Puerto de La Ignacio, Guaira y pero Puerto Cabello, es que eso tenía que el venir por tema eléctrico consecuencia. nacional, etcétera, etcétera. Eso tenía que venir por consecuencia porque era demasiado dinero. Mira, en las reuniones que estuvo teniendo el presidente Trump con los ejecutivos de las petroleras, se habló de invertir en Venezuela 100.000 millones de dólares y nosotros tuvimos un ministro que él solo se llevó 25.000 millones, que fue el Aizami, pero tenemos un presidente, un expresidente de PDVSA que se llevó 17.000 millones. Entonces, si tú juntas a esa gente, entre dos o tres, se llevaron tranquilamente 50.000 millones de dólares. O sea, que, que ellos permitieran que la corrupción aguas abajo se hiciera generalizada y que llegara inclusive mucha gente que se vino para este país, trajo capitales golondrina, producto de eso. Eso es una consecuencia de lo que se permitió. No, y Ahora, en España, en el caso de España, tú hablas de un exministro que creo que vive en España y bueno, y él con mucha propiedad habla en contra de Maduro y en contra de la revolución hoy en día, pero bueno, unos cuantos millones robó también. bueno, yo digo que decenas, porque esa gente no agarraba de a poco. Sí. Y bueno, volviendo al tema de lo interno de Venezuela, esa amiga es una líder político, y todos ellos tienen la esperanza de que llegue el momento adecuado para poder salir de esos momentos de clandestinidad que están viviendo, para intentar definitivamente buscar un espacio de participación política y de desarrollo para lo que viene de nuevo, porque lo que sí sabemos y lo que sabemos hoy en día es que si esta estrategia llega a dar frutos, buenos frutos, nuestro pensamiento como ciudadanos cambió por completo. Y tú dijiste algo muy interesante, si las condiciones son favorables de seguridad, de progreso, muchos venezolanos retornarán o retornaremos, porque uno no sabe qué le viene en el destino, pero el haber pasado por este momento de transición, el haber vivido en este país, el haber conocido, y algo muy importante, el haber aprendido el valor, no el costo, el valor de lo que es un dólar, nos va a permitir llegar a Venezuela con una mentalidad completamente distinta a la que nos teníamos. No creo que volvamos a ser una sociedad de gente paternalista. Creo que el aprendizaje de la migración en los venezolanos nos ha llevado a innovar, a aprender, a adaptarnos, a crear. eh, Creo que eso es algo muy valioso que llevaremos de nuevo a nuestra tierra, y yo le auguro buenos tiempos a Venezuela porque es que tiempos difíciles crean sociedades que generan, y nosotros atravesamos eso. Ciertamente que de de los grandes obstáculos, ¿no? Y las adversidades siempre queda enseñanza y ojalá que Venezuela lo tiene todo para volver para surgir, para ser un país de progreso, un país de oportunidades y esperemos que así sea. Ciertamente de esa diáspora tan grande de más de 8 millones de personas que está en todos los continentes, en los 5 continentes, mucha de esa gente que va y vamos a regresar en algún momento, poder aportar, ¿no? Todos los conocimientos, desde los conocimientos obviamente, pero el valor por el dólar, como dices tú, que se suda cada hora, también el respeto a las leyes, ¿no? Y a las normas, que es algo que quizás eh, No lo En mencioné yo, lo Venezuela, mencionaste tú, en pero Venezuela digamos, éramos muy relajados con eso. Digo éramos porque era un mal de nosotros como sociedad, ¿no? claro, yo te entiendo El no perfectamente. respetar las leyes. Bueno, todas esas cosas nos las vamos a llevar de regreso.
Viene un nuevo sistema de gobierno, no solamente yo no creo que regrese necesariamente la democracia como la conocíamos. Creo que la gente, primero que nada, la gente, yo la noto, por primera vez en mi vida he visto gente castigando a sus políticos, gente que tiene un rechazo importante hacia personas que tuvieron liderazgo dentro del país. Quiere decir que nosotros comenzamos a utilizar de verdad el voto castigo como herramienta de control político. Entonces, pues nuestros dirigentes políticos van a tener que ser más hábiles en el manejo de la cosa pública. También creo que la misma estructura económica va a cambiar por completo, radicalmente. Creo que vamos a tener... Lo que pasa es que este país es muy generoso en el asunto de construir bienestar económico. Es un país que definitivamente su estructura está diseñada para que quien viene y tiene una idea la implemente y la vea seguir adelante. Y hay una cosa muy importante que yo noto de este país y es que no es necesario pedir un favor a un político para que ocurra algo de gestión empresarial. No tiene nada que ver con quien esté gobernando puntualmente a nivel nacional. Es como una línea que te permite, por ejemplo, crear una empresa en este país es algo bastante sencillo, no requiere de tantos requisitos ni trámites burocráticos y poner a andar esa empresa o tener acceso al crédito, a la facilidad, son cosas que permiten que un país camine y quienes hemos tenido el privilegio de estar en este país, sabemos de eso y si regresamos vamos a llevar esas enseñanzas, ese estilo de poder desarrollar ideas. No tengo la menor duda de que es algo que nosotros vamos a implementar. Otro aspecto que yo considero que va a ser muy relevante, porque lo acabas de mencionar, el respeto a las leyes, los estados contratan siempre a alguien para que ejerza y desarrolle la cosa pública. También creo que eso va a cambiar muchísimo. Yo creo que va a haber una auditoría, la gente está más preparada para señalar, acusar y si el sistema de gobierno o el andamiaje jurídico se prepara, va a ser muy fácil judicializar a quienes no hagan el uso correcto o lo más correcto posible de la cosa pública. Sí, ese es un tema sí, bueno, volvemos al tema de la corrupción, ¿no? Y sin duda, todo lo aprendido, no solamente aquí, bueno, estamos hablando de Estados Unidos porque es nuestro caso Sí, particular, pero también la gente que ha hecho vida en otros sitios y esos ingenieros, por ejemplo, que han hecho vida por varios años en Medio Oriente, en esas grandes empresas, muchos de ellos que vayan a regresar y muchos van a regresar sin seguramente para duda. la industria petrolera, bueno, se van a llevar conocimiento de última tecnología, de esas, por ejemplo, esas empresas saudí tan grandes, petrolera estatal que tiene alta tecnología y bueno, todo es un aprendizaje. Además, ya solo el hecho de llevarte un segundo idioma, eh, inglés, que es el que básicamente hablan allá, aparte del árabe, obviamente, pero el que hablan en el mundo empresarial, los que estamos acá con el idioma inglés, bueno, ya eso es un ganar sin duda, sin hablar de los hijos, ¿no? Que son totalmente bilingües. Obviamente ya eso aporta muchísimo a la sociedad y bueno, de las cosas positivas, ¿no? Que uno como diáspora forzada aprovecha y todo lo que es conocimiento, el tema de acato a las normas, el tema de la convivencia, etcétera, todo eso, para que lo podamos aportar de regreso para ser una mejor sociedad. Aquí tengo muchos comentarios, Jorge, y antes de despedirte, pues ya nos quedan pocos minutos, quiero leer el de uno que nos hace Ángel y dice, gracias por ser y tener una ventana para poder expresarnos. Muchísimas gracias, Ángel, por tu comentario. Eh, pues sí, Jorge, yo trato de ser optimista. Hace un tiempo, bueno, los de Venezuela no voy a decir que son ahorita, son 26 años de tiempos difíciles. Estoy seguro que tú, al igual que yo, tenemos muchos años en esto. Yo de manera individual, bueno, desde el año 2000, estamos hablando de 26 años de mi vida, desde
Bueno, sí, desde los comienzos del chavismo prácticamente, y bueno, obviamente uno muchas veces a nivel individual, ya luego ya involucrado directamente en un partido político, pero son muchos años y finalmente yo creo que todos lo que queremos es poder dejarle a nuestros hijos y nietos en algún momento un país libre, ¿no? Al que ellos puedan estar si quieren estar, o al que quieran ir de vacaciones si quieren ir de vacaciones, pero volver a hacer lo que éramos antes, no lo que éramos antes, inclusive mucho mejor de lo que fuimos en algún momento. Un país de hermanos, donde las rivalidades más fuertes sean en el béisbol y en los deportes, y uno pueda Totalmente. sentarse a tomarse una Haciendo cerveza. El Magallanes como campeón de Copa, ¿no? Claro que sí, estamos en la final y estoy muy No, yo feliz soy de por ello. Cardenales. Ay, sorry. Pero bueno, Magallanes contra todo pronóstico se metió en la final. Una racha de 7 victorias al hilo, 6 viniendo de atrás y bueno, súper contento. Mañana comienza esa final frente a Caribe Anzoátegui. Pero sí, ojalá que las rivalidades sean esas y al final, como era en la cuarta, que tuvo muchas cosas malas, obviamente, pero también muchísimas bondades, como el Adeco y el Copellano terminaban tomándose un trago y compartiendo. Bueno, esperemos que Venezuela vuelva a hacer eso, un país de hermanos, un país donde las diferencias se resuelvan conversando y debatiendo y no de otra manera. Eh, Fíjate que antes de irme voy a hacer un comentario. Hágalo. Yo creo que a la Cuarta República el discurso chavista se dedicó a ponerle capítulos más oscuros que los que realmente tuvo. Es como cuando pues, a un hijo se le olvida lo bien que hizo un padre a pesar de sus errores. A mí la Cuarta República no fue mala. Creo que los últimos años, de hecho, tuvimos una proximidad y unos caminos importantes acercándonos hacia el desarrollo, hacia buscar cómo salir de donde estábamos metidos, porque definitivamente estuvimos metidos somos un país joven y sobre todo una democracia joven. Y pues como todo lo joven comete errores en su adolescencia y como que comenzábamos a crecer, bueno, pues nos llegó una época de prisión. Cometimos un error tan grande que caímos presos y pues creo que estamos redimidos, estamos listos pues para nuestra libertad. Para salir de esa celda. Claro que sí, Jorge, mil gracias. Espero, tenía otros temas que tocar, pero estuvo muy interesante la conversación y se nos fue el tiempo. Uno de los temas era por el motivo que estamos haciendo el programa de manera remota, pero bueno, no, lo voy a dejar para un próximo programa que espero que puedas estar en el estudio. Ojo, fui yo el que te propuse hacerlo remoto, pero bueno, vamos a ver si pronto podemos estar desde el estudio y ya celebrando a fase 2 y 3 y ya volver a tener un país realmente libre. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Ignacio, gracias a ti Muy por tu agradecido. invitación. Muy contento y un saludo muy cordial y sobre todo esperanzador a quienes están en Venezuela. Eh, Confiemos un poco en que vamos a tener una buena tutoría, porque eso es lo que tenemos. Y que esta tutoría, que Dios bendiga y aclare los pensamientos de esta gente que nos está ayudando a salir de la tragedia que es el castrocomunismo. Claro que sí, mil gracias, Jorge. Y bueno, seguimos en contacto Hasta y luego. Buenas pendientes noches. para cualquier novedad. Muchísimas gracias. Bueno, ese fue nuestro invitado de hoy, Jorge Molina, dirigente activista político, y bueno, interesante charla sobre toda la actualidad, todo lo que está sucediendo en Venezuela desde el 3 de enero, ya 23 días bueno, de esta extracción, diría yo, de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, bueno, como muy hollywoodense, ¿no? Con helicópteros y, bueno, traídos a la ciudad de Nueva York para un juicio por, bueno, distintos delitos bien graves, todos. Y bueno, es un tema que nos va a ocupar los próximos meses, diría yo, porque el tema del juicio apenas comienza. Y bueno, paralelamente a ello, el tema de la apertura petrolera, el tema el gobierno encargado, como se le denominó desde acá, y el tema de la reapertura de relaciones diplomáticas, entre otros, entre Venezuela y los Estados Unidos. Muchas gracias, Evels, por tu comentario. Muchas gracias a ti. Los invito a los que están conectados todavía antes de pedir, pueden seguirme si desean para información en @caja musical
con un guión bajo al final. Esa es la cuenta para este programa. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y para esta estación de radio, @más100fm, todo pegado, más en letras, en Instagram y en Twitter también. Bueno, tengo entendido que en Venezuela en la actualidad Twitter se ve con VPN, pero siempre muchas cuentas de allá nos siguen y sé que sigue siendo una ventana para informarse en nuestra querida Venezuela. Esperemos que pronto ya esté de manera libre nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias, Efraín González, por hacer posible el programa del día de hoy. Y bueno, de mi parte será hasta el día viernes, si Dios quiere. Cuídense mucho, abríguense mucho, porque mañana va a haber temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Y nos reencontramos el viernes, Dios mediante. Esto fue todo por hoy. Gracias. Bye. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.